Ahora bien, ciertamente Videgaray había sido el que había apoyado al presidente y gobernador Peña toda su historia. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién va a cubrir ese vacío? Porque no hay quien tenga el poder, la influencia, la cercanía para asumir esa... Pero en la política no hay vacíos, alguien lo va a llenar. José Antonio Meade va a ser secretario de Hacienda y regresaremos a ello. Creo que buen secretario de Hacienda, tiene todos los atributos para hacerlo. Ya lo fue, de hecho, primera persona que regresa a la Secretaría de Hacienda en el México contemporáneo, hasta donde yo recuerdo. Pero el secretario Videgaray decía muchas otras cosas. Entonces el presidente se notó cuando salió a Aurelio Nuño de la Casa Presidencial, perdió ahí una capacidad de ejecución y darle seguimiento a las cosas, y ahora va a perder a quien tiene una visión más estratégica, el control desde la Secretaría de Hacienda de muchos temas, generó muchas enemistades que se las cobraron. Y muchas envidias, porque era el mandamás que tenía la penúltima palabra de facto. La penúltima palabra de facto. Sí, porque la última ya sabes quién la tiene. Cuando el presidente no estaba era la última. Entonces, ahí hay todo un cambio que va más allá de la Secretaría de Hacienda. El secretario Meade es una gente muy bien preparada, le toca algo que yo no recuerdo en la historia, que es presentar un presupuesto que no es de él. No lo recuerdo. Y no solo es un presupuesto recortado. Entonces, pues mira, ayer en la tarde le echó un ojo al presupuesto, pero no lo hizo él. Y de hecho, de las tres gentes cercanas al secretario, que el subsecretario Portela, que ya se fue, el director del SAT, que ya se fue, no se fue el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, porque es el que hizo el presupuesto. Y tampoco se fue Miguel Mesmacher, quien propone la ley de ingresos. Pero Mesmacher es un agente de Hacienda que trabajó en el pasado con José Antonio Meade. Digamos, ese no era del grupo cercano a Videgaray. Él es subsecretario pues, más de Hacienda, con más historia dentro de la Secretaría. Pero no sale el subsecretario de Egresos, que era un agente históricamente de Galindo. Luis Videgaray. Fernando Galindo no sale porque tiene que hacerse cargo de su presupuesto. Un presupuesto, como ya lo dijiste, que trae muchos recortes. Diste las cifras de los principales organismos con sus principales recortes. Sí. Es respecto al presupuesto del 2006, no respecto al gasto para el 2016, no respecto al gasto del 2016. Luego habrá que ver cuál es la magnitud real del recorte. Para ti, Luis Videgaray, ¿fue un buen secretario de Hacienda o fue un mal funcionario de Hacienda? No, de Hacienda. Mira, yo creo que hay claroscuros. Primero, recibió una economía creciendo y se cayó. Se cayó por problemas en la ejecución del gasto, por una crisis en el sector de la vivienda, por mal manejado. Por el otro lado, esa reforma fiscal que tanto nos duele a todos los mexicanos que pagamos impuestos, fue la que permitió compensar la caída del precio del petróleo. Sin esa reforma, estaríamos en la lona, Pepe, porque el agujero petrolero no lo hubiéramos podido cubrir. Entonces, ahí está un claroscuro, donde claramente, estoy en desacuerdo con lo que dijo en la entrevista el secretario actual, pues el gobierno gastó de más en casi todos los años. Pero no gastó en inversión. Y gastó poco. Parece una contradicción lo que estoy diciendo. No pero es ninguna, se fue en gasto corriente. Se fue en gasto corriente. Tú ves los llamados, que es lo que presentaron, en criterios generales de la política económica junto al presupuesto y la ley de ingresos. En cada año te decían, ya se va a estabilizar la subida de la deuda, el año entrante ya no va a crecer. Eso dijeron en el 13, en el 14 subió. Eso dijeron en el 14, en el 15 subió. Eso dijeron en el 15 y en el 16 Y estuvieron pagando con el dinero de los impuestos los intereses de la deuda y el gasto corriente de la burocracia pero y demás. Subió la deuda, eso es lo trágico. Contra lo que prometieron, tuvieron déficits mayores al crecimiento de la economía y entonces el peso relativo de la deuda hoy respecto a toda la economía es más grande que antes. Entonces traemos unas cargas brutales de servicio de la deuda hacia adelante porque este monstruo creció. Y entonces, la propuesta que hay que seguir con lupa, Pepe, habrá que venir diario a ver si están cumpliendo, exagero, es esta idea de que va a haber un superávit primario. ¿Qué significa eso? Que vamos a gastar menos de lo que ingresamos. Vamos a gastar menos de lo que ingresamos antes del pago de la deuda, para no acumular más deuda, porque si seguimos acumulando más deuda, nos vamos al abismo. Nos vamos al abismo. Esa es la tarea número uno. El que se fue al abismo fue Luis Videgaray. ¿Tú dices que lo empujó Donald Trump? Mira, yo creo que él fue el artífice de la visita. Él mismo trayendo a Donald Trump y operándolo tan mal.
Y lo tiró al abismo también unos pleitos al interior del gabinete terroríficos, con filtradas de información, unos juegos bastante cochinones. Ayer Donald Trump presumía como una victoria personal la renuncia, dijo, de miembros del gabinete del presidente Peña Nieto, que le provocó un quebranto. Y presumió ante la cadena NBC, así de bien nos fue en la visita de México. El candidato republicano se retracta en su hoy, aparentemente se retracta, yo digo que se burla, se mofa, porque dice en su cuenta de Twitter, lamento la renuncia de Luis Videgaray, México ha perdido a un brillante secretario de Hacienda y a un hombre maravilloso, que era altamente respetado por el presidente Peña Nieto. Eso me suena a burla. El candidato Trump dice un día una cosa y la otra la otra. Si hubiera promovido si el presidente hubiera mantenido el gabinete, hubiera dicho es por mí que lo mantuvo. Es un farsante, Pepe, no nos hagamos bolas. Yo creo que luego le dijeron, no, el que se fue el amigo que te ayudó a traer, te dijo, qué pena, y dijo esto otro, y mañana dirá otra cosa. No tiene consistencia, Pepe.